Vamos a abrir la Biblia ahí, en Hebreos capítulo 12, quiero que lo tenga ahí. En este día quiero hablarle de un misterio o de algo tremendo en el Señor, que son las parucías y la gran aparucía de Cristo, que de seguro va a aparecer muy pronto. Sabemos nosotros de que es una palabra revelada y que lógicamente debemos de tener revelación para poder hablar de este tema. Parusía es una palabra griega, para que lo entienda, que significa presencia. Significa, mire todo lo que significa para que usted lo pueda entender bien. Significa llegada, hacerse presente, estar al lado de. Significa presencia activa, significa presencia visible. También se usa para describir una visita. También es el acto o evento de una llegada. Oiga todo eso. También parusía es aparición del hebreo nidia, que significa dejarse ver, hacerse visible, mostrarse. Mire todo lo que es esa palabra importante en la Biblia, que es una palabra que si nosotros no la sabemos ubicar dentro de varios pasajes de la Biblia, podemos nosotros errar en la explicación. Parusía, si lo resumimos, ¿verdad?, es la presentación visible, secreta de Cristo para la iglesia del arrebatamiento. O sea, para la novia, para aquella que va a ser llevada, aquella que lo espera, aquella que lo anhela, aquella que lo desea. Va a haber una gran parusía en gran manera dentro de la iglesia de Cristo. O sea, la novia va a experimentar exclusivamente eso. ¿Por qué le digo esto? Porque es la palabra, porque está la palabra también faneró o faneros, que significa manifestación. Esto lo hizo Jesús cuando vino, y lo ha hecho con muchos hasta el día de hoy. O sea, a partir de que Cristo murió y resucitó, hasta el día de hoy el Señor ha tenido sus apariciones. Es decir, algunos se nos ha aparecido. A mí, por ejemplo, yo lo pude ver al Señor, año 97. Lo vi al Señor, 2 segundos, pero lo vi. Y me transmitió en esos 2 segundos un montón de cosas. O sea, automáticamente me transmitió de mente a mente. Es algo extraordinario. Lo vi en una visión, en sueño. Es decir, desperté como a las 4 de la mañana y de repente entré como a una visión y lo vi, ¿verdad? Y fue algo especial porque sentí que me dijo en esos momentos, estaba hablando de algo profético, yo tenía un estudio profético que estaba dando, y me dijo: estoy contento con lo que estás haciendo. Y eso es lo que me transmitió. Después se me volvió a aparecer y luego desapareció en la luz, ¿verdad? Pero también ha habido otros que han experimentado quizás más tangible la persona de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Incluso hasta dice la Biblia que 500 personas lo vieron ascender como testimonio, ¿no?, de que Él está resucitado. Se le apareció a sus discípulos, y así podemos, hermano, ver que se ha aparecido el Señor de tanto en tanto dentro de la vida de la iglesia. Pero va a haber una gran parusía tremenda, y que de eso le quiero hablar. Pero antes de ir a eso, también está la palabra griega epifanía, que es otra venida, que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Por eso muchos, al confundir esas dos palabras, parusía y epifanía, ¿verdad?, dan a conocer como que parusía fuera la segunda venida, pero no es así.
Ahora, antes de ir a la parucía de Cristo, a la gran parucía, antes del arrebatamiento, debemos de saber que ha habido parucía, presencia también activa y visible de ángeles. Y eso es maravilloso. Y ha sucedido más en el Antiguo Testamento. Podemos ver, hermano, o al menos porque eso fue lo que se escribió. Mire, el escritor de Hebreos confirma este hecho, aunque en el Antiguo Testamento, como le dije, como que era normal que hubiera esa manifestación gloriosa. Y entonces el escritor de Hebreos lo reconfirma cuando dice así en el capítulo 12, versículo 22. Dice: vosotros en cambio, hablándole a la iglesia, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, ¿oyó? Y a miriadas de ángeles. Wow. Otra versión dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire, hermano. Primero, porque los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que somos herederos de la salvación. A todo aquel que es heredero de la salvación, de alguna manera los ángeles se presentan, o mejor dicho, le sirven. Lógicamente, estoy convencido y seguro que cuando usted vaya al reino de los cielos y nos presentemos ante la presencia de nuestro Señor, yo estoy convencido que el Señor te va a enseñar tu video, ¿verdad? O donde está la película tuya, y te va a mostrar cuántas intervenciones angelicales tuviste durante toda la vida sin darte cuenta que te estaba ministrando un ángel, o que te estaba ayudando un ángel, o que te estaba direccionando un ángel, o un ángel se paró en el tránsito, en la ruta, en algún lugar para desviarte el camino, para cubrirte que tu pie no tropiece en piedra. Es increíble, lógicamente nosotros no lo podemos percibir hoy, pero es así. Ellos han sido enviados. Y lo dice ahí Hebreos, hermanos, se lo voy a leer mejor. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Mire cómo dice. Hebreos 1:14, para que usted se goce en esto. ¿No son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores, oiga, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? ¿Oyó eso? Mire, hermano, entonces los ángeles sirven a todos los que son herederos. Usted y yo somos herederos. Quiere decir que es una promesa que debe de realizarse dentro del nuevo pacto también. Por eso, hermano, en el Antiguo Testamento vemos que no era asombroso platicar con un ángel como lo fuera hoy. Es increíble, cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que no se asombraba a nadie. Mire, en el Antiguo Testamento los patriarcas, reyes, profetas hasta comían con ángeles, cuando los ángeles se les personificaban. Comían con ellos, platicaban, hermano, con ellos. También podemos ver ángeles rescatando, como lo hicieron con Lot. En Génesis 9 usted va a leer que hasta de la mano, hermano, lo agarraron y le dijeron: mira, no puede caer juicio en la ciudad mientras vos estés aquí. Hasta que te saquemos de aquí, entonces caerá juicio sobre la tierra. Eso implica también que, hermano querido, que hasta que la iglesia sea arrebatada, entonces caerán los juicios totales sobre la tierra. O sea, la novia será sacada, hermano querido, para que fuego del cielo caiga. Jacob también vio ángeles bajando y subiendo en una escalera desde el cielo a la tierra. Quiere decir que hay una visitación angelical en gran manera,
pero nosotros todavía no nos podemos percibir. Incluso mire, en el Éxodo 23 me impactó el versículo 20, dice que un ángel guiaba a Israel por el camino y se le dio la orden que si no obedecían, se le daba la orden que los destruyeran, hermano. Y así muchos más como Gedeón, como Daniel y hasta María fueron visitados por ángeles. Yo creo que esa intervención, a medida que se acerca, hermanos, los últimos tramos de la preparación del Señor, se va a empezar a manifestar de una manera sorprendente. Yo creo que hasta los espíritus de los justos hechos ya perfectos, también Dios va a permitir de alguna manera una intervención, aunque lo va a ver en la parucía, en la gran parucía lo va a ver. Aparte, ya se lo voy a explicar eso. Aparte, el mismo Señor, dice la Biblia, que fue, hermano querido, servido por ángeles después de ser tentado. En Mateo, ahí va a encontrarlo 4:11. Lo tremendo que miraba es que en el Nuevo Testamento hay registros de ángeles visitando. El apóstol Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel. E increíblemente en Hechos 5 usted puede ver, hermano, cómo era normal y Pedro hasta estaba, hermano, tranquilo en la cárcel. Porque ya había recibido él su programa, ya había recibido él su diseño, ya había recibido él el plan que Dios tenía para él en la tierra. Es decir, para Pedro ya en una de las apariciones del Señor, hermano, manifestaciones del Señor, le había dicho cómo él iba a morir. Por lo tanto, Pedro sabía que no lo iban a matar. Hay que tener esa convicción. Porque el Señor va a empezar a manifestarse en nuestra vida si lo anhelamos, para podernos fortalecer en gran manera y para que tú no puedas temer lo que tengas alrededor tuyo. Es decir, si anhelamos, si deseamos que Él se manifieste, Él se va a manifestar. Yo quiero que Él se manifieste. Yo deseo, no sé usted, pero yo deseo verlo otra vez y platicar con Él. Cada noche que me acuesto, platico con el Espíritu Santo y deseo otra intervención mayor. Lógicamente, esa intervención mayor de la gran parucía se va a dar. Se va a dar, pero solamente para aquellos que lo anhelan. Entonces Pedro experimentó, hermano querido, algo glorioso a través de la ministración de ángeles. Cornelio mismo fue visitado por ángeles con misiones especiales. Quiere decir que Dios puede enviarte un ángel para que tú puedas tener una comisión especial, siempre dirigida, apegada a la palabra de Dios. Eso sí, los ángeles solo cumplen comisiones y de ninguna manera se les rinde culto. Eso es muy importante entenderlo, porque hay muchos, hermano, que se les ha aparecido ángeles, pero han sido ángeles caídos. Y los ángeles caídos, por permisión de Dios también, hermano, han incursionado de alguna manera y muchos han hecho hasta religiones de ello. Y han hecho que miles y millones de personas se pierdan. ¿Por qué? Porque han, hermano, venido y dicen ellos que les ha dictado otra Biblia o otros conceptos, cuando realmente la palabra de Dios es la misma de ayer, como Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y la palabra es el patrón en donde nosotros debemos de refugiarnos y ver si lo que estamos oyendo está acorde realmente con la Biblia. Porque si no está acorde con la Biblia, nosotros no podemos de ninguna manera aceptar aquello aunque parezca bonito, aunque parezca agradable. Porque el Señor siempre que da una revelación, es de la revelación que hay en la palabra. Que lógicamente algunas cosas no las entendamos, no las comprendamos, es cierto. Pero cuando el Espíritu está avivado, uno siente que lo que está oyendo es verdadero porque está escrito en la Biblia. Porque Juan tuvo, mire hermano, dentro de la visión tremenda,
el apóstol Juan, dentro de la visión tremenda que estaba recibiendo el Apocalipsis, que era algo extraordinario, él tuvo la intención en algún momento de postrarse ante el ángel. Y el ángel le dijo: ante mí no debes de postrarte, porque yo soy consiervo tuyo. Adoramos al mismo Dios. Mire qué tremendo. Ahí lo va a encontrar en Apocalipsis 22 del 8 al 9. Entonces los ángeles son consiervos, seres que sirven y adoran al mismo Dios que nosotros. Y por eso es que uno debe de tener, hermano, un coloquio con el Espíritu Santo para no caer en el error, porque también en el último tiempo se va a proliferar en gran manera las doctrinas de demonios, espíritus, dice la Biblia claramente allí en 1 de Timoteo 4, del 1 en adelante. Ahí nos habla que va, hermano, a proliferarse en gran manera las doctrinas de demonios. O sea que vamos a estar, hermano querido, plagados de intervenciones espirituales. Por lo tanto, la iglesia, el Hijo de Dios, debe de estar preparado para todos esos acontecimientos que se van a dar, porque el enemigo también va a querer imitar. Ahora, hay algo sorprendente que a mí me impactó mientras estudiaba. Hay algo sorprendente dentro de las parucías de ángeles con respecto a ministrar mujeres. A mí me ha impactado realmente. Lógicamente no voy a amplificar demasiado, usted puede adquirir después la enseñanza esta, pero a mí me impacta realmente cuando dice este versículo. Me llevó rápido hacia el Espíritu, en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 10, y esto va para las mujeres. Véalo usted ahí. 1 Corintios 11:10 dice: por tanto la mujer debe tener un símbolo, señal, un velo, dice otra versión, de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Y esto me impactó. Aquí entra el misterio del velo en la mujer, ¿no? Que aquí podemos ver, yo creo que es una doctrina sólida, que solo por revelación del Espíritu Santo se puede entender, o mejor dicho, la mujer puede entenderlo. Solo por revelación, porque yo no veo otro grado. Claro, el velo solo es, la Biblia lo dice claro, para orar y para profetizar, no para andar cubierta todo el día. ¿Por qué? Porque para eso tiene el cabello largo. Pero ahí está encerrando, en las mejores versiones lo dice literal. La mujer debe tener velo por causa de los ángeles. Ahora la pregunta sería, y esas hágaselas usted. Yo no quiero inducirlo, sino quiero que Dios le revele. Hágaselo usted. ¿A qué ángeles debe demostrarle señal de autoridad, señal de sujeción? ¿Será, hermano, a los caídos? ¿Será a los buenos? Pregúntese, saque sus propias conclusiones. ¿O a quienes tiene que darle testimonio de sujeción? ¿A quiénes sería? ¿A los malos o a los buenos? Y yo tenía un pensamiento, por supuesto es un pensamiento, digo yo, ¿no será que por eso se arrastran muchos conflictos por no tener señal de autoridad en una mujer? ¿Por qué tanto el enemigo ataca a la mujer, hermano? Porque usted sabe que en el porcentaje de posesiones demoníacas estadísticamente probada ha sido exclusivamente hacia mujeres. Eso solo, yo no le estoy diciendo, solo pregúntese. Y si no, busque el estudio sobre el velo que un día dimos acá. Un estudio profundo sobre eso hace poco, profundo, que es muy fundamental, más que todo para la mujer. Lógicamente yo respeto, de ninguna manera exigimos, porque tiene que ser por revelación. Porque si usted no lo tiene claro, es decir, ¿para qué lo uso? Lógicamente, como dice la Biblia, solo es para orar y para profetizar. Así dice literalmente.
Y ahí en ese estudio le explico versículo, detalle por detalle, y hasta también la contraposición, por qué no se cree en el velo hoy mundialmente, que se ha sacado de todo el combo de la iglesia, ¿verdad? Pero es tremendo porque yo me he dado cuenta que no es por imposición, sino por revelación. Cuando le revelan eso, ahí es donde marca la diferencia. Pero eso dejémoslo ahí porque no estamos hablando de ello. Pero en Hebreos 12, si vamos a Hebreos 12, 23, sigue y dice el versículo 23 en el último pedacito: ¿os habéis acercado a la asamblea general o congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos? Esto es muy tremendo. Mire, los primogénitos es la iglesia, y Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Esa es otra faceta, antes de ir a la gran parucía. Esa es otra faceta que el Señor va a tomar. Oiga esto, o tomó también, pero va a tomar en el último tiempo. Es decir, esto es así porque Dios se ha propuesto llevar a muchos hijos a la gloria por medio de Cristo, que dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire, se baja a ese nivel para poder así de esa manera manifestarse. Y en el último tiempo, ya cercano, ya que estamos, porque estamos en los últimos tiempos, digo, cuando estamos en los últimos tiempos es porque las condiciones del arrebatamiento ya están dadas. Nada más se espera nada más la parucía. Y en Hebreos, mejor vamos primero acá, donde dice esto, es muy importante también leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver Hebreos 12, versículo 10 al 12. Dice así. Hebreos 12, vamos a ver, versículo 10. Sí. No, perdón, Hebreos 2. Me equivoqué acá. Hebreos 2, ahí sí. Hebreos 2 del 10 dice. Hebreos capítulo 2. Yo no tengo aquí el. Sí, aquí está. Mire. Pensé que no tenía Hebreos mi Biblia, fíjese. Pero sí tiene. Sí, aquí está. Dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Cristo. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza, oiga, Cristo, de llamarnos hermanos, diciendo, y esto es tremendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Oyó eso? Esto todavía no ha sucedido. Aquí, hermano, está la parucía de Cristo. Él se dejará ver por muchos de nosotros en la congregación. O sea que en el avivamiento final va a haber, hermano, una parucía del Señor para venir a cumplir ese pasaje en medio de las congregaciones. Lógico, no todos lo van a ver. Se van a asombrar muchos que uno esté platicando con alguien ahí y dice: este tipo se volvió loco. Porque no se va a hacer visible a todos, sino solamente a aquellos que esperan ansiosamente su venida. Esto va a ser como cuando los discípulos caminaban con el Señor, hermano, aquellos 40 días después de la resurrección. Ellos platicaban con el Señor, pero los otros no lo miraban. Quiere decir que nosotros vamos a tener esa bendición que en medio de la congregación tú te vas a gozar viendo al Señor, hermano.
Claro, el Señor desde que vino ha tenido faneros manifestaciones para que la iglesia ministre con poder y valor, o el ministro o el que es llamado o aquel hermano hijo de Dios predique con valor y con poder, que no tenga miedo de hablar de Cristo. Se lo aseguro que si el Señor se le manifestara hoy a usted, hermano, jamás tendría usted miedo. Ni siquiera huyera de nada de peligro. Entonces Cristo se ha dejado ver por muchos después que resucitó, pero esta gran parucía va a ser para que nosotros nos preparemos, porque tienen que pasar ciertos acontecimientos antes del encuentro con el Señor y antes del encuentro con el Padre. Tiene que ver algo, hermano, una preparación, como cuando el sacerdote tenía que pasar por el atrio, luego por el lugar santo, hasta llegar allá a la chequina para presentarse ante el Señor. O sea, va a haber un proceso, ya le voy a explicar eso. Lo más tremendo es que la parucía, antes del arrebatamiento, Él estará en medio de nosotros. Y eso es lo glorioso, hermano. En medio de nosotros se va a manifestar para llevarnos, yo creo que es para llevarnos a otro nivel. Porque eso fue lo que le sucedió a Pedro después que el Señor se le apareció, se le manifestó, faneró. Entonces, hermano querido, Pedro fue distinto, fue diferente, fue otra persona totalmente. Fue, hermano, alguien que vivió extraordinariamente el evangelio. Quizás era de lo peor, porque realmente Pedro sí era de lo peor. Pero mire acá en 1 Tesalonicenses, y aquí está, hermano querido, lo que le quiero transmitir realmente, lo que va a suceder. Y dice así, 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Oiga, pero por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida, eso es parucía del Señor, no predeceremos, no nos adelantaremos, quiere decir eso, a los que durmieron. ¿Oyó? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Oyó? Entonces, luego, después, dice otras versiones, luego después nosotros, note que hay un lapso de tiempo. Después nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos en el Señor, en ese avivamiento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Oyó? En la parucía, venida, llegada, presencia de Jesús, hay una resurrección de muertos antes del arrebatamiento. Y ese es el misterio revelado, que antes de que vengan los juicios, en otras palabras, es como que va a haber una comunión, un lapso de tiempo con los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Por eso dice Hebreos, repito, Hebreos 12, 22 y 23 en el último pedacito, que nos hemos acercado a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Mire, esto se refiere a los muertos en Cristo que se han ido antes que nosotros. Lo impresionante es que en la parucía será como cuando Cristo resucitó. O sea, se van a levantar los muertos en Cristo, los que ya fueron perfeccionados y que van a ser la novia, la que se va a casar con Cristo. O sea,
Va a haber un lapso de tiempo, no sé cuánto tiempo. Quizás podremos decir 40 días, por 40 días estuvo el Señor, o 50, por los otros 10 días que estuvo también, pero fueron 50, no solo 40, fueron 50 días. Los que estuvo el Señor, hermano querido, caminando con los discípulos, pero no lo miraba nadie, sino solamente ellos. Y a los que Él quería que lo miraran. Porque eso, hermano, los hizo a ellos realmente tener la convicción de poder vivir esa experiencia. Y lógicamente la experiencia que vivieron con Jesús ellos ha de haber sido extraordinaria. Por eso es que la Biblia hasta el día de hoy no deja de pasar de moda, porque hubo una intervención, una aparición del Señor, pero tremenda, hermano. Ahora imagínese usted si se hubiera escrito esos 40 días que les enseñó el Señor. ¿Qué les enseñó en esos 40 días? Imagínense la dimensión que vivieron ellos. ¿Por qué? Porque hay ejemplos en la Biblia de que el Señor va a permitir, y eso, hermano, lo digo claramente porque la Biblia lo dice, es decir, se van a levantar un montón de la iglesia de Cristo. Supóngase que si usted se vaya antes, si se fue verdaderamente, hermano, arrepentido con todas las leyes, con todo lo que corresponde a ser parte de la novia, de seguro antes de irnos vamos a platicar aquí con usted. Parece raro, ¿no? Se van a levantar los muertos. Imagínense. Van a estar un lapso de tiempo juntamente con el Señor. Y es como que te van a decir, mira, prepárate. Prepárate porque está cerca la venida. Está cerca el arrebatamiento de la iglesia. Métete con el Señor. Hermano, esto va a ser tremendo. Mire, esto se refiere a los muertos en Cristo que se han ido antes de nosotros. Y es como cuando Cristo resucitó. Dice la Biblia que muchos santos se levantaron y le aparecieron a muchos. Otras versiones van mucho más allá, a sus familiares. Y yo creo más eso porque ¿a quiénes va a ir uno de los nuestros? Va a ir a sus familiares. Ahí quizás se levantará tu mamá, tu papá, el que se ha ido con el Señor, y te va a decir, mira hijo, prepárate. Pero va a ser por intervención de Dios. Y se lo voy a probar mejor porque mire esta intervención que hubo. En el capítulo 27, versículos 52 y 53 de Mateo, dice así, o mejor leamos el 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu cuando estaba muriendo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Imagínense cómo fue ese impacto. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, porque uno no muere si no duerme, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, oiga, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Oyó? Y se aparecieron a muchos. Note que no a todos. ¿Ya se dio cuenta? Pero note que esto, cuando el Señor muere, resucitaron, pero no salieron inmediatamente allí. Y eso es curioso. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué no salieron? Porque es como que ellos fueron los testigos oculares del holocausto de Cristo. Cuando Cristo fue a hacer el holocausto por la iglesia novia, por su iglesia. Y después de la resurrección, dice, después salieron y se aparecieron a muchos. Quiere decir que, hermano, muchos en la gran parucía
se van a aparecer para decirnos, hermano querido, que nos preparemos. Porque si usted nota, esto es parusía, aparición, manifestación de los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Tal vez a esto se refería el apóstol Pablo ahí, que yo creo que él escribió Hebreos, ¿verdad? Quizás se refería a ellos, a que ya había habido una intervención de ese tipo. Y así de la misma forma, antes del arrebatamiento, antes de los juicios totales, la iglesia de Cristo va a volar. Innegablemente ahora vemos señales, el mundo está temblando, el mundo está, hermano querido, en un borde, porque vemos que en Europa se están gestando guerras, disturbios y un montón de cosas que proféticamente es el cumplimiento exacto de la Escritura. Y que realmente, hermano querido, tarde o temprano eso va a dar a luz al anticristo. Pero antes de que dé a luz al anticristo y antes de que las convulsiones totales, que el mundo se va a estremecer, antes de todo eso la iglesia ya ha partido. Entonces, y también ya la gran parusía ya se ha dado. Entonces va a haber una parusía del Señor en donde Él se va a reunir aquí con nosotros para que pasemos a otro nivel. Pablo decía estas palabras también en segunda de Tesalonicenses, versículo 2, 1, y nos alerta, dice: pero con respecto a la parusía venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, oiga, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos, dice el verso 2, fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, quiere decir, va a haber doctrinas de demonios, ni por palabra, o sea, palabra falsa, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Es decir, que también van a usar hasta nuestros propios escritos para torcer la Escritura. Pero note usted, por todo este capítulo nos deja ver que la parusía es antes de que empiece la tribulación. Porque si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que después viene la manifestación del hombre del inicuo, el anticristo. Quiere decir que la parusía es antes, y esa es la esperanza gloriosa de aquellos que esperamos al Señor. Porque si llega a reventar todo este conflicto total que hay en Europa, que está caliente ahí hasta con los sirios y todo lo que está sucediendo ahí, hermano, con Rusia, China y todos los grandes potencias, si llega a suceder es porque nos quedamos, y agárrese, hermano. Si llega a suceder todo eso es porque ahí sí hay que empezar a ver la cosa de otra manera. Pero creo que el Señor va a tener misericordia y se va a manifestar, y también va a, hermano, a dar a conocer. Lógicamente, sabemos que el que anda en la pura carne ni siquiera va a percibir los mensajes proféticos de parte de Dios, ni mucho menos va a disfrutar de lo que es la parusía de Dios. Sabemos también eso, pero innegablemente sabemos que no va a explotar nada sin que antes se manifieste esto. Entonces todo este capítulo nos deja ver eso. En otras palabras, para entender mejor, le voy a ordenar cómo lo percibo yo. Primero, en la parusía seremos exaltados para entrar a otro nivel de gloria, de poder y valor. Incluso unos quizás Dios les va a permitir que entren a la tribulación, pero exaltados, para que estén ahí. Pero exaltado, ay, es bien bonito, porque exaltado usted no siente las pedradas, hermano. Como Esteban, ¿verdad? Estaba exaltado en gran manera y pudo decir: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen, porque ni las piedras lo hacían, hermano. Nada. Entonces yo creo que va a haber primero una exaltación. Hay momentos que Dios lo exalta a uno, pero en este caso va a ser una exaltación para la preparación del encuentro con Jesús. En segundo lugar, dentro de la parusía, antes del arrebatamiento, habrá una santificación,
Una santificación de parte del Padre para que haya una santidad tripartita, para que no nos hallemos culpables ante su presencia. Es decir, te limpian el cuerpo, alma y espíritu, te lo santifica por completo, para que puedas, hermano querido, entrar puro ahí. Incluso creo que, hermano, yo me atrevo a decir que los matrimonios serán intervenidos para que, hermano querido, suspendan hasta sus relaciones en ese lapso antes de irnos para el arrebatamiento, como para que haya una santificación completa, porque te vas a encontrar con, hermano, con el mero mero, con el Señor. Allí en 1 Tesalonicenses lo dice claro, se lo leo para que usted vea que es tremendo allí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice lo que le estoy diciendo. Y que el mismo Dios, oiga, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿oyó? Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó? Habrá una plena santidad en nosotros para que nos encontremos con el Señor. O sea que, hermano, la santidad total, ¿no? Porque usted sabe y yo sé que cuando usted está en el espíritu, la carne no tiene cabida de ninguna manera. Cuando usted está en el espíritu, cuando usted anda fogoso en el espíritu, hermano, es como que te apagan la carne, los apetitos de la carne. Porque estás en el espíritu, porque tienen que apagártelo antes del encuentro con la santidad. Y número 3, luego de la santificación, decir, este está santo, cuerpo, alma y espíritu. Luego de la santificación hay una transformación. La transformación para ser arrebatados. Ahí nos quitan todo lo corrupto. Nos quitan la carne, nos quitan la sangre. Y nos ponen el cuerpo, el que va a pasar, hermano, los aires. Ahí te lo eliminan completamente. Y te ponen el cuerpo, hermano, para ir hacia arriba. Pero note esto, es muy importante. 1 Corintios 15. Vamos a leerlo para confirmarle también este otro punto. 15, 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto, mire qué tremendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, que es la trompeta del arrebatamiento, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptiblemente, ¿oyó? Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Oyó eso, hermano? Después de esta transformación que nos quitan, hermano, todo lo que nos contamina, entonces viene la glorificación. La glorificación es para ir al cielo con un cuerpo glorioso, quizás alimentado con luz divina, porque no tiene sangre. Note que la carne ni la sangre pueden heredar. Esto implica que te quitan y como por luz eres alimentado para poder vivir la faceta gloriosa con el Señor. Porque si no, nos desintegráramos. Es un cuerpo especial, solo que ese cuerpo especial tiene memoria de la tierra y memoria de su pasado eterno. Porque dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y a sus ángeles.
Y nos vamos a recordar plenamente de todo lo que pasó. No es que usted se muere y ya, hermano, se terminó todo. No. Por eso dejó la experiencia real de Lázaro y el rico, para que nos diéramos cuenta que después de la muerte, tú te acuerdas muy bien hasta de los nombres. O sea que allí, lógicamente, al ser perfecto, lógico va a ser otro sentimiento que se va a tener hacia tus seres queridos, porque vas a ser como Cristo, perfecto. Y eso es tremendo, hermano. Bueno, para concluir, Cristo tendrá entonces 3 grandes presentaciones. Primero, la parusía, que será en secreto a los vencedores, ¿verdad? Que están tipificados en las 7 iglesias del Apocalipsis. Allí usted va a ver, hermano querido, que los vencedores son los que van a ser tratados, ¿verdad? Y preparados para el encuentro con el Señor. Primera de Juan 2, versículo 28, dice así. Vamos a leerlo también. Dice, y ahora, hijos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste faneros, tengamos confianza, oiga, y no nos apartemos de Él avergonzados en su parusía venida. ¿Oyó? ¿Leyó bien ese pasaje? Y ahora, hijos, permanecer, repito, en Él, para que cuando se manifieste faneros, tengamos confianza, ¿oyó? Y no nos apartemos de Él avergonzados en su parusía. Wow. ¿Oyó eso, hermano? Esto quiere decir que el Señor iba a tener manifestaciones faneros antes de la gran parusía venida en secreto antes del arrebatamiento. O sea que el Señor, en su misericordia, en este tiempo cercano a la venida, va a intervenir a muchos de nosotros, a muchos de los que están acá y a la iglesia que está alrededor del mundo, aquellos que anhelan y desean su venida. Si usted no anhela, innegablemente no va a haber ni siquiera una nube, hermano. Pero si usted anhela, téngalo por seguro que el Señor se va a manifestar en visión, en sueño o personalmente. ¡Hala! ¿Qué le parece que el Señor se presentara, hermano, en su habitación? Acá. Y aquí está Él. Quizás deseando que lo deseemos a ese nivel. Ay, hermano, esto es tremendo. Entonces, eso va a ser en secreto. La segunda presentación del Señor será al final de la gran tribulación, en su segunda venida. Y en su segunda venida la Biblia registra, y ya se lo voy a leer, que todo ojo le verá. Y aún dice, y ese versículo es tremendo, y aún lo que los traspasaron. Esto quiere decir que va a haber una resurrección de malos, solamente para que vean ese acontecimiento de que ellos fueron los que fueron parte de la crucifixión. Y ahí, hermano, se van a quedar avergonzados, porque lo dice el Apocalipsis bien claro. Apocalipsis 1:7. He aquí vienen en las nubes. Y esto es muy importante. Ya nosotros venimos con Él. Eso téngalo claro. Porque nosotros no esperamos la segunda venida, esperamos el arrebatamiento, porque en la segunda venida venimos nosotros con Él. Y dice,
He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron. ¿Oyó eso? Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Oyó? Quiere decir que ahí, del norte al sur, del oeste al este, todo el mundo lo va a ver. Y nosotros venimos con él en caballos blancos, hermana, qué tremendo. ¿Cómo será esa gloria maravillosa? Y lo que pasa es que faltan muy pocos años por las condiciones que están. Quizás muchos de nosotros no veremos muerte. Y si la vemos, sabemos que venimos con él. Es decir, no veremos muertes para el arrebatamiento, tal vez. Porque si esto sigue así, hermano, ya es demasiado. O sea, ya todo está. Lógico, los tiempos los maneja Dios, no el hombre. Porque el hombre puede equivocarse, se ha equivocado mucho. Desde el 88 hasta ahora. Pero viene un año tremendo, hermano. Viene un año impresionante. Que de seguro, lógico, entre más nos acercamos, ¿verdad?, al tiempo, como esto es de un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero viene un año tremendo, año 2018. De seguro será un año maravilloso, tremendo el Señor. Cosas lindas han de suceder para la iglesia o para preparar la iglesia, o qué sé yo, hermano. Yo solo sé que las condiciones están dadas, pero que hay plazos en ese año tremendos, incluso hasta para Israel. Israel tiene plazo hasta el 2018 para que pueda ceder en el mercado común europeo. O sea, estamos al borde de acontecimientos, o se alarga el plazo, porque Dios a veces lo alarga el plazo, nos emociona y después alarga el plazo, hermano. Pero yo no estoy diciendo que viene el Señor, innegablemente. Lo que estoy diciendo es que van a acontecer cosas tremendas. Pero si viene, gloria a Dios que venga. Ya todo está dado. Ahora, número 3, después va a ser una presentación gloriosa al final del milenio. Mire, aquí es donde el Señor se presentará con toda su gloria en el reino eterno con nosotros. Es decir, cuando termine el milenio, agarra a la novia, a la esposa, y se la lleva para el paraíso de Dios, hermano, a gobernar al universo, y desde el universo gobernar la tierra, porque van a haber 1000 años, y la Biblia nos deja ver como que fueran 1000 años literales. O sea, está más, ¿cómo decir? Está más claro que sean años literales, o 1000 años, que fueran 1000 años. Porque si fueran 1000 años de Dios, un día es como 1000 años. Entonces, a saber cuánto tiempo se viviría en la tierra. Pero parece de que al estudiar la Biblia nos deja ver como que son 1000 años contables de los que tenemos nosotros acá. Y luego, después de esos 1000 años, otra vez una gran rebelión, hermano, para dejar ya a la tierra en paz con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que gobiernen eternamente la tierra bajo el mando del rey David, confirmando todos los pactos, para que el Israel de Dios, junto con el Israel también, porque va a haber un Israel de Dios y también va a haber iglesia del Señor ahí. ¿Por qué?
porque muchos van a vivir en el reino por su salvación, porque Dios los salvó, por su misericordia, por amor. En los hospitales, en las cárceles, se salvaron en el último minuto, como el ladrón de la cruz, que no tuvieron tiempo ni siquiera de bautizarse. Entonces tienen que meterlos en algún lado tienen que meterlos al bautismo, porque la Biblia dice claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Quiere decir que nadie va a entrar al cielo sin pasar por la puerta de las aguas, que es la que vamos a estudiar. Esto me lo dio el Señor para que lo diera ahora, me cambió el mensaje, por eso le estoy dando esto. Entonces por alguna razón, no sé por qué, pero por eso el Señor lo hace así. Pero es glorioso esto. Entonces, aparte, recibiremos un reino inconmovible después del milenio para nuestra vida. Y termino, Hebreos 12:28, porque hablar de esto es muy glorioso, hermano. Dice Hebreos 12:28: por lo cual puesto que recibiremos un reino que es incorruptible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Oyó? Esto quiere decir que con su manifestación total hará que seamos semejantes a Él, porque vamos a recibir un reino inconmovible. Hermano, ¿cuánto nos falta entrar a esa otra dimensión? Muy pocos años, porque de seguro, si no viene, nos vamos de esta tierra, pero no para quedarnos inertes, sino para ir a otra función, a otro estilo de vida. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere decir acá. Y también Juan dice, y termino con este versículo, Juan capítulo, primera de Juan 3, versículo 2 al 3, mire qué maravilloso. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Oiga, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ay, Dios mío, yo eso, hermano, notó esto. Esta es la razón del por qué cada día debemos de consagrarnos, porque le veremos como Él es, seremos semejantes. Imagínense cómo nos van a hacer para que por toda la eternidad vivamos, hermano, presentando a otros mundos, familias, universos, la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. Y la iglesia, dice, va a presentar la multiforme sabiduría de Dios a todos los principados y potestades en los lugares celestiales. Wow, hermano, pareciera una película, pareciera un cuento de hadas. Pero usted y yo no vamos a ir a la eternidad para estar ahí sentados. Vamos a ir para estar activos en el reino eterno de Dios. Mire, aquellos que se van a perder esa bendición, porque también va a haber un lugar que no se ha inaugurado, que es el lago de fuego. El único que ha de haber pasado por ahí ha de haber sido Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tenía que haber hecho holocausto, porque el Cordero tenía que ser holocausto para que de esa manera fuera realmente aceptado por el Padre. Y es como que Él lo inauguró por nosotros para que nosotros no fuéramos ahí, pero como estaba sin pecado, no fue abandonado. Por eso no abandonarás, dijo el Señor, mi alma en el Hades. Como que salió de la región de los muertos también
Porque Él no cometió pecado, sino que llevó nuestros pecados, y por esa razón tuvo que pasar el tramo de un pecador por ti y por mí, para que ya nosotros no suframos esa entrada. Porque es terrible la ruta que lleva el perdido. Un día de estos vamos a hablar de eso, la ruta que lleva, hermano. Pero es linda la ruta que lleva aquel también que muere en Cristo. Por eso yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder ser parte de este reino. Oremos. Usted que está allí, esta es su oportunidad más grande que puede tener un ser humano. Es recibir a Cristo como su único y personal Salvador, para que la promesa de ser levantado, llevado a vivir con Él eternamente, se haga posible en usted. Por eso, si usted no tiene a Cristo o no lo ha recibido, este es el día que debe de hacerlo. No dude de eso. La palabra ha sido clara, determinante, y de seguro la cumplirá el Señor. Porque todas las cosas pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Y este es un buen momento para recibir a Cristo. Si usted está oyendo este mensaje, y si usted oye este mensaje, rápido hágalo. Porque el Señor lo hizo oír para llamarlo, para volver otra vuelta en sí. Si usted quiere recibir al Señor, solo tiene que hacer esta oración y decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted hace esta oración y ya la hizo, téngalo por seguro que hoy comienza una nueva etapa, un nuevo proceder para su vida. Vamos a orar para que Dios lo ayude, para que pueda congregarse, para que pueda ir a la iglesia más cercana donde se predique el evangelio verdadero del Señor. Si está por acá, aquí será bien recibido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por aquellos que ahora te están recibiendo, Señor. Por la fe lo declaramos así delante de tu presencia, y te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús, perdonando los pecados y las rebeliones, y también inscribiéndolos en el libro de la vida, para que de esa manera empieces un nuevo proceder en ellos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias. Amén.